En un mundo donde la luz y la oscuridad, el bien y el mal, parecen entrelazarse en la tela de nuestra existencia, surge una pregunta que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales: ¿quién creó el mal? Para explorar esta cuestión profunda, nos adentramos en las páginas de un libro milenario, fuente de sabiduría y fe para millones a lo largo de la historia, la Biblia. En este viaje, buscamos entender cómo las Escrituras abordan la existencia del mal, una realidad que toca cada vida y cada corazón. ¿Es el mal una creación directa de un Dios amoroso? ¿O es más bien el resultado inevitable del libre albedrío otorgado a sus criaturas? Desde la narrativa de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, hasta la misteriosa figura de Lucifer y su rebelión celestial, la Biblia nos ofrece pistas y perspectivas que invitan a la reflexión y al debate. Acompáñanos mientras exploramos estos relatos antiguos, buscando respuestas y, quizás, encontrando nuevas preguntas sobre la naturaleza del mal, la responsabilidad humana y el propósito divino. Este es un viaje hacia la comprensión, un viaje que nos desafía a mirar más allá de nuestras percepciones y creencias, hacia un horizonte donde la fe, la razón y la experiencia se entrelazan. Bienvenidos a nuestra exploración sobre este interesante tema. Según la Biblia, el origen del mal se encuentra en la libre elección de las criaturas de Dios. Este concepto se aborda de diversas maneras en diferentes partes de la Biblia. En el Antiguo Testamento, el nombre Lucifer proviene de Isaías 14:12, donde se usa para referirse al portador de luz o estrella de la mañana. En el contexto original de Isaías, se refiere al rey de Babilonia y su caída. Sin embargo, la interpretación cristiana tradicional ha asociado a menudo a Lucifer con Satanás, basándose en una lectura simbólica de varios pasajes bíblicos. Isaías 14:12 al 15, este pasaje describe la caída de Lucero, hijo de la mañana, que es derribado a la tierra. En su contexto histórico, se refiere al rey de Babilonia, pero muchos intérpretes cristianos lo han visto como una descripción alegórica de la caída de Satanás. Ezequiel 28:12 al 19, aunque se refiere al rey de Tiro, este pasaje describe a alguien que era perfecto en sus caminos hasta que se halló iniquidad en él. Por su soberbia y orgullo, fue expulsado. Al igual que en Isaías, este pasaje ha sido interpretado por algunos como una descripción simbólica de Satanás. Originalmente un ángel creado bueno por Dios, que se rebeló por orgullo, vanidad, autoevaluación distorsionada y fue expulsado del cielo. En el Nuevo Testamento, las figuras del diablo y Satanás están más claramente definidas como el adversario de Dios y de la humanidad. Aunque no se hace una conexión directa con el nombre de Lucifer, la tradición cristiana ha amalgamado estas imágenes. Apocalipsis 12:7 al 9, describe una guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, identificado como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Algunos relacionan esta descripción con que Lucifer era un ángel que cayó del cielo. Al igual que los seres humanos, se cree que los ángeles, incluido Lucifer, fueron dotados con libre albedrío. Lucifer, siendo un ángel creado por Dios, eligió usar su libre albedrío para rebelarse contra Dios. Lucifer no solo se rebeló él mismo, sino que también influenció a otros ángeles para que se unieran a su rebelión, lo que llevó a la caída de estos ángeles junto con él. La figura de Lucifer y su rebelión han sido temas de extenso debate y análisis en la teología cristiana a lo largo de los siglos. En el libro de Génesis, capítulos 2 y 3, se narra la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios les dio libertad y les ordenó no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, fueron tentados por la serpiente, identificada como Satanás, y decidieron desobedecer a Dios, comiendo del árbol prohibido. Eva comió del fruto y luego le dio a Adán, quien también comió. Como resultado de su desobediencia, Adán y Eva experimentaron inmediatamente la vergüenza y el miedo. Se dieron cuenta de su desnudez y se escondieron de Dios. Cuando Dios los confrontó, Adán y Eva trataron de eludir la responsabilidad, lo que llevó a maldiciones específicas para la serpiente, Eva, Adán y la tierra misma.
La serpiente cuestionó la palabra de Dios y engañó a Eva sugiriéndole que comer del árbol les abriría los ojos y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Finalmente, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén para prevenir que accedieran al árbol de la vida y vivieran eternamente en su estado pecaminoso. Esto simbolizó la ruptura en la relación entre Dios y la humanidad y la entrada del pecado y la muerte en la experiencia humana. Este evento es conocido como el pecado original. Se considera que este acto de desobediencia de Adán y Eva introdujo una naturaleza pecaminosa en todos los seres humanos, afectando a toda la descendencia humana, trayendo consigo la caída y la separación de Dios. La Biblia presenta el mal como una consecuencia del libre albedrío. Dios creó a los seres humanos y a los ángeles con la capacidad de elegir, y el mal surge como resultado de esas elecciones en contra de la voluntad y naturaleza de Dios. El libre albedrío implica que los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esta elección es evidente en la narrativa de Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 2 y 3, donde se les da la opción de obedecer o desobedecer a Dios. El libre albedrío lleva consigo la responsabilidad moral. Las decisiones de los individuos tienen consecuencias y cada persona es responsable ante Dios por sus acciones. Esta responsabilidad se ve reflejada en múltiples enseñanzas y parábolas de Jesús en el Nuevo Testamento. También permite una relación auténtica y voluntaria con Dios. En el cristianismo, se valora la decisión libre y consciente de seguir a Dios y aceptar la salvación ofrecida a través de Jesucristo, en lugar de una adhesión forzada. A lo largo de la Biblia, se presentan historias donde personajes enfrentan desafíos y pruebas que ponen a prueba su fe y su libre albedrío. Las decisiones tomadas en estas circunstancias demuestran su fidelidad y compromiso con Dios. Aunque la Biblia enfatiza el libre albedrío humano, también enseña la soberanía de Dios. Esto significa que, aunque los seres humanos toman decisiones libres, Dios sigue siendo el controlador último de todo lo que sucede. Esta tensión entre el libre albedrío humano y la soberanía divina es un tema complejo en la teología cristiana. Estas narrativas subrayan el tema de la rebelión contra Dios como la raíz del mal. Además, reflejan la creencia cristiana de que el mal no es una creación directa de Dios, sino una consecuencia de las decisiones libres de sus criaturas. Las malas acciones, conocidas como pecados, tienen una variedad de consecuencias espirituales, personales y, a veces, físicas. El pecado es visto principalmente como una rebelión contra Dios, lo que lleva a una ruptura en la relación entre el ser humano y Dios. Esto se ilustra en el libro de Génesis 3, donde la desobediencia de Adán y Eva resulta en su expulsión del jardín del Edén. El pecado introduce un estado de culpabilidad ante Dios. Romanos 6, 23 afirma que la paga del pecado es muerte, refiriéndose a una muerte espiritual y eventualmente a una condenación eterna si no se busca el perdón y la redención a través de Jesucristo. Muchos pasajes bíblicos hablan de las consecuencias terrenales del pecado. Estas pueden incluir daño a uno mismo y a otros, ruptura de relaciones, sufrimiento y otras dificultades. Por ejemplo, en los libros de Reyes y Crónicas, se ve cómo la idolatría y la injusticia de los líderes de Israel y Judá llevan a la nación a la guerra, el exilio y el sufrimiento. El pecado también tiene un efecto corruptor en el carácter y el espíritu de una persona. En la epístola a los Romanos, Pablo describe cómo el pecado puede llevar a una mayor inmoralidad y a una mente depravada. A pesar de las graves consecuencias del pecado, la Biblia también enseña que Dios ofrece perdón y redención. A través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, los pecadores pueden ser reconciliados con Dios y recibir la promesa de vida eterna. A lo largo de este viaje en busca de comprender la naturaleza del mal según la Biblia, hemos visto cómo el mal no es una creación de Dios, sino más bien una consecuencia del uso del libre albedrío otorgado a sus criaturas. Aunque el mal es una realidad presente en nuestro mundo, no tiene la última palabra. La promesa de redención, amor y restauración fluye a través de las páginas de la Biblia, ofreciendo esperanza más allá del sufrimiento y el dolor. En la figura de Jesucristo, encontramos el acto definitivo de Dios para enfrentar y vencer el mal.
Su vida, muerte y resurrección son centrales en la narrativa bíblica, mostrando un Dios que no solo comprende el sufrimiento humano sino que también se involucra activamente en nuestra redención. Por tanto, frente a la pregunta, ¿quién creó el mal?, la Biblia nos orienta a mirar más allá de la creación del mal en sí, y nos invita a enfocarnos en cómo respondemos al mal, cómo vivimos nuestras vidas en medio de desafíos y cómo participamos en la obra redentora de Dios en el mundo. Que este recorrido por las enseñanzas cristianas nos inspire a todos a buscar la luz en medio de la oscuridad, a ofrecer amor en lugar de odio, y a ser agentes de cambio positivo en un mundo que anhela justicia, paz y amor verdadero. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y reflexión. Que cada uno de nosotros continúe profundizando en la fe y viviendo de manera que refleje la bondad y el amor que trascienden el mal.